Gracias, Ocel. Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la presentación de la encuesta de opinión sobre religión, política y sexualidad en Perú 2021. Este es un evento organizado desde el despacho congresal de la congresista Susel Paredes y se va a presentar un aporte importante desde la Organización Católicas por el Derecho a Decidir Perú. De hecho, la encuesta que se va a presentar tiene que ver con temas que merecen un debate profundo y tienen que ver con el ámbito de las políticas públicas. Por eso es que en la presentación de la encuesta se habla mucho de la evidencia científica, de los datos como el insumo principal para decisiones a ser tomadas desde las distintas dependencias del gobierno. Religión, políticas públicas son temas en constante debate y esta encuesta nos da luces para seguir profundizando en el tema y también ver qué temas pues requieren de decisiones objetivas sustentadas, otra vez repito, en evidencia científica. Voy a presentar al panel. Nos acompaña Susel Paredes, que es precisamente quien nos da el espacio para este tipo de debates, a Gladys Vía Huerta, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir Perú, quien tendrá a cargo la presentación de la encuesta, y en el panel saludamos la presencia de Percy Castillo Torres. Él es adjunto de Derechos Humanos y las personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo, a Rosana Panizo Valladares, el Seminario Teológico Wesleyano STW, la congresista Ruth Luque nos acompañará más adelante, y quiero brindar un saludo especial al embajador de la República Argentina en el Perú, Enrique Vaca Narvaja, quien nos acompaña en la mesa de honor. Entonces, estamos hablando de políticas públicas, el ciclo de políticas públicas, el diseño, la implementación, la evaluación, pero antes del diseño, la identificación del problema. Y en la identificación del problema, la decisión del gobierno de priorizar los temas y darles un tratamiento acordes con su naturaleza, ¿no? Ahí es donde se produce el debate con los temas de religión. ¿Qué tema se aborda y cómo? Para diseñar e implementar una política pública determinada. Sin más que agregar, quiero invitar a Gladys Vía Huerta para que presente la encuesta. Buenos días, congresista Paredes, embajador de la República de Argentina, reverenda Rosana Panizo y Percy Castillo, que nos acompañan en la mesa, y a todos y a todas por acompañarnos este día a la presentación de la encuesta de opinión sobre religión y política y sexualidad. Comentarles que Católicas por el Derecho a Decidir Perú sostiene en su pensamiento y en su acción la perspectiva del Estado laico y de los derechos humanos. Desde este enfoque asume que la separación entre iglesias y el Estado es la base fundamental para garantizar el derecho de todas las personas al respeto de su libertad de conciencia e impide la influencia de creencias religiosas en la intervención de las políticas públicas. Y para que se visibilice este derecho y sobre todo, y hacemos un énfasis en los derechos sexuales y reproductivos, creo que es importante que exista esta separación claramente para que no se pueda imponer ninguna política pública sin que vulnere a ninguna de las personas en su totalidad. Dicho esto, voy a pasar a presentar la encuesta. La siguiente, por favor, si me ayudará. La estructura de la presentación del día de hoy es, vamos a hablar de unos antecedentes que la institución tiene en relación a las investigaciones, el objetivo y la estructura de la encuesta y la ficha técnica con la que se realizó
la encuesta y posteriormente los resultados de la encuesta. La siguiente, por favor. Comentarles que desde el año 2012 tenemos una serie de encuestas en relación a sexualidad, religión y Estado. Luego en el 2013 tuvimos, por ejemplo, un libro que lo trabajó Samuel Abad sobre ¿es el Perú un Estado laico? En un análisis constitucional. Luego tuvimos investigaciones, por ejemplo, como religión y sexualidad y políticas. Una posterior investigación sobre las percepciones de los profesionales de salud y de sobre laicidad y políticas públicas. También en relación con el Ministerio de la Mujer, estamos monitoreando el Consenso de Montevideo, que tiene que ver con con un compromiso regional que el Perú tiene. El año pasado realizamos otra investigación y actualización de la investigación del 2013, que tiene que ver con laicidad, ¿no? Y este año trabajamos el año pasado trabajamos la encuesta, se levantó la encuesta. La siguiente, por favor. Los objetivos de realizar esta encuesta era conocer las percepciones y las opiniones de la población creyente y no creyente que reside en el Perú respecto a los temas vinculados a sexualidad, religión, Estado e Iglesia. También con el objetivo de que nos permita demandar al Estado la urgencia de políticas públicas orientadas a reconocer a los ciudadanos y ciudadanas y ciudadanos como sujetos de derechos, especialmente en lo concernente a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos, la educación sexual integral, y que se reconozca y se garantice el derecho a decidir de las personas sin ningún tipo de discriminación. La siguiente, por favor. La ficha técnica que se utilizó, esta encuesta fue, se le solicitó a Ipsos que pueda realizar. Es la metodología que tiene, es sobre la metodología CATI, que tiene que ver con una encuesta telefónica. Y esta encuesta tiene un muestreo aleatorio sistemático por cuota y tiene un marco con muestral de números celulares a nivel nacional, desde los más básicos. Estos números han sido generados y tomados como referencia de los datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hay un margen de error de más o menos un 3%, un nivel de confianza de un 95%. Se realizó a personas mayores de 18 años en las 25 regiones del país, con 1.027 encuestas, y se realizó entre marzo y abril en la segunda ola de la pandemia. La siguiente, por favor. Y estos son los 5 ejes o 5 acápites que trabajó la encuesta. Tiene que ver la primera con creencias, importancia y valor de la religión, la opinión ciudadana sobre la sexualidad y reproducción, las percepciones y actitudes sobre la relación Estado-Iglesia, educación sexual integral y aborto. La siguiente, por favor. Vamos a empezar con el primer eje, que es creencias, importancia y valor de la religión. Una de las preguntas que se realizó es: ¿cree usted en Dios? Y se determinó que el 94% de la población es marcadamente creyente, y hay un 1% que señala que a veces, y el 4% determina que no cree, ¿no? Entonces, la encuesta determina que la sociedad peruana netamente es creyente, ¿no? La siguiente, por favor. Luego se preguntó cuál es su religión. El 64% determina que es católica, el 23% evangélica, y en la evangélica están, por ejemplo, la evangélica de la Asamblea de Dios, evangélica bautista, evangélica pentecostal y adventista. Otras, el 5% que tiene que ver con judía, mormona, testigo de Jehová, islam y otras. Y hay un 8% sin filiación religiosa, agnóstica o ninguna religión, ¿no? La siguiente. ¿Qué tan importante es la religión en su vida? El 80% nos determina que es importante o muy importante en sus vidas,
¿no? Y juega un papel relevante en sus vidas. Eso significa de que la religión para las personas es una cuestión de identidad. La siguiente, por favor. La siguiente pregunta que se realizó es: ¿cuál considera que es el valor más importante de la religión? Acá es creo, relevante evidenciar que el 43% determina que uno de los valores más importantes es el amor al prójimo. Y en el caso de los católicos, que la igualdad, un 16% determina que es un valor importante. Mientras que para la población evangélica determina que sigue siendo el amor al prójimo un 44%, pero hay un valor importante para ellos que es la obediencia, en un 23%. La siguiente, por favor. Vamos a entrar a la parte de opinión ciudadana sobre sexualidad y reproducción. Una de las preguntas que se realiza es que una persona puede usar anticonceptivos y seguir siendo un buen creyente. Nos determina que el 43% está totalmente de acuerdo que sigue siendo un buen creyente y el 30% de acuerdo. O sea, casi un 73% de la población determina de que una persona que utiliza un método anticonceptivo sigue siendo un buen creyente. Y de estos, el 77% es católica. En el caso de la parte evangélica determina más o menos un 75%, que son cifras importantes. La siguiente, por favor. La segunda pregunta se le pregunta: ¿las personas homosexuales pueden seguir siendo buenos creyentes? Y acá también es importante recalcar que dice el 58% de la población total determina que están totalmente de acuerdo que son buenos creyentes, ¿no? Un 65% de la población católica y la población evangélica como una diferencia determinan que el 45%. Y esto tiene que ver con muchas de las campañas que se han venido realizando en nuestro país, ¿no? La siguiente, por favor. Luego, otra pregunta es: ¿cuál es su opinión sobre los siguientes grupos de personas? Sobre los siguientes aspectos, ¿no? Uno tenía que ver con la movilización social, sobre todo ante la denuncia de violencia hacia las mujeres. Acá determinan que hay un 58% de la población que está totalmente de acuerdo en la movilización como parte de cuestionar la violencia ejercida en el país, ¿no? Unos 59% determinan que es católica y 60% de la población evangélica. Y también en esta parte se le preguntó a aquellos grupos qué opinaban de aquellas personas que estaban en contra del aborto. Se determinó que hay un 43% de la población en total que determina que está en contra de aquellas personas que se oponen a despenalizar o legalizar el aborto. Un 41% es de población católica y un 40% población evangélica. La siguiente, por favor. Otra de las preguntas que se hizo es: ante las noticias de abuso de menores por parte de los sacerdotes, ante los casos de pederastía, ¿cómo está la confianza hacia la Iglesia Católica? Acá se determina que 4 de cada 10 personas disminuyó su confianza en la Iglesia Católica frente a los casos de pederastía clerical. Hay un 12% que les dice que nunca escuchó esos casos. Hay un 5% que cree que nunca existió estos casos de pederastía o de abuso. Y hay un 24% que determina que nunca tuvo confianza en la Iglesia Católica, ¿no? Son cuestiones para poder empezar a determinar una serie de decisiones. La siguiente, por favor. Vamos a ver el tercer eje, que tiene que ver con las percepciones y actitudes sobre la relación Estado-Iglesia. Una de las preguntas que se realizó es sobre la ayuda económica que el gobierno tiene hacia la Iglesia Católica netamente, que tiene que ver con el caso del acuerdo entre Roma y el Estado. Y acá se determinó pagar los salarios a los obispos y sacerdotes, ¿no? En el caso del pago, hay un 53% de la población que rechaza que el Estado pague de los impuestos de todos y todas y todos los peruanos hacia los sacerdotes o obispos, y hay un 22% que determina que está bien, ¿no? Pero acá algo importante es determinar que hay
más o menos un 8% que está en totalmente de acuerdo en relación a este pago, ¿no? De usar el dinero del Estado hacia estos salarios. La siguiente, por favor. En relación a la opinión del uso del púlpito para los fines políticos. Se les preguntó, o sea, si estaban de acuerdo en que desde el púlpito se pueda determinar que se pueda convocar a que llamen a votar o en contra de algunos candidatos o de algunos partidos políticos. Acá se evidencia que hay un 58% que está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo en que se use los púlpitos para llamar a votar o a favor o en contra de algún candidato o partido político. Y hay de estos, el 59% de la población católica determinan que está mal y un 54% de la población evangélica, ¿no? Entonces, es importante porque en nuestro país hemos estado viendo que en los últimos años se han estado usando el púlpito para poder hacer relativamente política partidaria de alguna manera, ¿no? Entonces, eso creo que es negativo. La siguiente, por favor. Vamos a la parte del cuarto eje, que es educación sexual integral. Acá se le hizo la siguiente pregunta. La opinión sobre la inclusión de la educación sexual integral en las escuelas, ¿no? Entonces, acá hay un 80% que está de acuerdo en que se incluya la educación sexual en las escuelas, frente a un 19%. De acá también es importante hacer una diferencia entre los católicos, que determinan que hay un acuerdo, un 86%, mientras que los evangélicos un 73%, ¿no? Y las otras igual en menor cantidad. Y acá también es importante hacer una aclaración en relación a hombres y mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, el 81% de las encuestadas mujeres determina que está de acuerdo en que se incluya la educación sexual en las escuelas, y mientras en relación a un 86% de los varones. Creo que acá hay que seguir trabajando, ¿no? La siguiente, por favor. Luego, la opinión sobre la responsabilidad de incluir la educación sexual a nivel primario. 6 de cada 10 personas consideran que es importante que la educación sexual es un derecho que debe de garantizar el Estado, ¿no? Y acá también hay otro dato importante, que es que el 28% puede estar también en la educación en los padres y en las madres. Y acá creo que es importante relevar nuevamente las escuelas para padres que se tenía dentro de los procesos de la educación sexual integral, ¿no? La siguiente, por favor. En relación a que, cómo la educación sexual previene, en relación a la prevención en ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, que al darse la educación sexual en las escuelas públicas, se determina que el 89% determinan que sirve para prevenir embarazos y abuso sexual. Hay un 92% que determinan que nos permitiría construir una sociedad donde niñas y niños sean igualitarios, ¿no? Toda la parte que hay de desigualdad. Y también determinaría que hay un 72% que determina que no estaría iniciándose las relaciones sexuales antes de lo debido, ¿no? Entonces acá científicamente determina todo lo que se determina en la prevención para la educación sexual que debe darse en los colegios, ¿no? Entonces hay un 72% que determina que se retrasa relativamente las relaciones sexuales. La siguiente, por favor. Y el otro es qué tan de acuerdo o en desacuerdo está que se enseñe la educación secundaria, la educación sexual a nivel secundario. El 81% determina que está de acuerdo en que durante la educación secundaria se debe brindar información sobre métodos anticonceptivos en todas sus presentaciones, pero hay un 55% que determinan que están de acuerdo en que se informe sobre el aborto legal que se da en el país, ¿no? La siguiente, por favor.
y el tema siempre más controversial en la posición en relación al aborto. La pregunta que se les hizo es que si estaban de acuerdo en la legalización del aborto. Hay un 63% que determina que debe estar permitido la legalización o despenalización del aborto en todos o en algunos casos, mientras que hay un 33% que determina que la prohibición de la despenalización del aborto, ¿no? En este caso, por ejemplo, igual hay una diferencia marcada entre la población católica, que hay un 65%, en relación a la población evangélica, que determina un 49%. Y acá también hay una diferencia en lo que es la presentación entre mujeres y varones. El 71% de la población católica, de las mujeres, determina que debe estar legalizado o despenalizado, mientras un 64% determina en cuestión de los varones, ¿no?, que debería estar legalizado. La siguiente, por favor. Otra de las preguntas que se hizo es la percepción sobre quién debe tomar la decisión en situación del aborto. Acá hay determinan que un 51% de la población considera que la decisión del aborto recae en la pareja, y un 23% determina que esta decisión la debe tomar la gestante, ¿no? La siguiente, por favor. La percepción respecto a las consecuencias que podría generar la legalización del aborto, ¿no? Entonces a veces se piensa de que se va a hacer colas, una serie de cosas, porque las mujeres van a seguir mintiendo para que puedan acceder a este derecho. 7 de cada 10 personas están de acuerdo o muy de acuerdo en que al aprobarse o legalizarse el aborto se respetarían los derechos de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, ¿no? 5 de cada 10 personas están de acuerdo que morirían menos mujeres por abortos clandestinos. El 42% de la población determina que está de acuerdo en que aumentaría el número de abortos. Está en desacuerdo en que lo que se dice, en que aumentaría el número de abortos, ¿no? La siguiente, por favor. Y opinión en relación al rol médico, en relación al derecho del aborto en nuestro país, que es el aborto terapéutico, por lo menos, ¿no? En relación a la objeción de conciencia. Opina el 77% de la población que a pesar de que el médico pueda tener una confesión, debe de atender a la mujer que necesita un aborto, ¿no?, a pesar de su creencia religiosa, ¿no? Y esto es un 77%. Y la siguiente, por favor. Y en relación luego a que la anterior, hay más o menos hay un 22% que determina que debe de transferir a otro médico. O sea, a pesar de que pueda tener su creencia, tiene que transferir hacia otra persona que pueda realizarse este derecho, ¿no? Y la siguiente. Gracias. Muchas gracias, Gladys. Y vamos a empezar ahora con los comentarios del panel. Quiero invitar a Percy Castillo, adjunto para los derechos humanos y personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo, para que inicie las intervenciones. Percy. Ante todo, buenos días con todos y todas. Agradecer la gentil invitación del despacho de la congresista Susel Paredes y de Católicas por el Derecho a Decidir. También felicitar a Católicas por el Derecho a Decidir por el gran trabajo que han realizado justamente impulsando, financiando y concibiendo la realización de esta encuesta de opinión. Y es importante porque las políticas públicas, como bien se dijo, deben estar construidas en base a información certera, en base a información fáctica. Uno de los grandes problemas de nuestro Estado en general es que por ejemplo, los proyectos legislativos en su mayoría parten de las creencias de grupos de congresistas o de las bancadas, y muy pocas veces, lamentablemente, se puede ver en los proyectos un análisis, un sustento fáctico
que permita ser analizado, criticado o corroborado. Pero obviamente no solo un defecto del Poder Legislativo. Recientemente nos hemos enfrentado también, desde la Defensoría, a proyectos de ley que venían desde el Ejecutivo y no descansaban en ninguna base fáctica, ¿no? Una idea de prohibir a 2 personas que vayan en moto. La pregunta de la Defensoría fue, bueno, díganos en qué informe se sustenta que ello va a reducir la criminalidad. Respuesta, 0. Se presentó el proyecto de ley al Congreso y en el proyecto de ley, si ustedes toman la molestia de revisarlo, no hay ninguna cifra, ninguna, que pueda hacer notar cómo es que esa medida podría generar una disminución de delitos o cómo ha funcionado en otros países. Ninguna cifra. Por eso es clave que desde la sociedad civil se pueda generar información. Las encuestas, como esta que tenemos a la mano, son herramientas justamente para conocer el sentir de la ciudadanía sobre aspectos de vital importancia en el quehacer diario. ¿Es importante conocer lo que piensa la ciudadanía? Sí. Las políticas públicas deben estar siempre de la mano con lo que la ciudadanía cree, no necesariamente. ¿Por qué? Porque los derechos humanos, hay que entenderlo bien, son y han sido concebidos siempre como los triunfos de la minoría sobre la mayoría. Si hiciéramos siempre lo que la mayoría quiere, olvídense, nos arrasarían por completo, ¿no? Los derechos humanos han sido concebidos siempre como una forma de proteger a una minoría frente al querer de una mayoría. Puede ser que el 90% de la población quiera algo, frente a otro 10%. Eso no significa que ese 10% esté obligado a hacer lo que los otros quieren. Los derechos humanos son esa barrera, son esa forma de protección. El populismo siempre va por la idea, lo que quiera el pueblo se hará y por la minoría que esté en desacuerdo. No, los derechos humanos se asientan sobre la filosofía de proteger a esas minorías, de garantizar sus derechos. Pero sí es bueno conocer y saber que dentro de nuestra sociedad se están generando cambios en las corrientes de opinión para poder establecer y poder señalar las falacias sobre las que se sustentan posiciones en contra del mayor desarrollo de los derechos humanos. Y esta encuesta echa por tierra muchas de esas falacias, muchas de esas posturas que algunos asumen para oponerse a cuestiones tan esenciales como por ejemplo la educación sexual integral, para oponerse al aborto, a concebirlo como un derecho, para continuar estigmatizando a las personas homosexuales. Por ejemplo, dentro de la encuesta hay un resultado que desde el ámbito de Mejuntia de Derechos Humanos y Personas con Discapacidad, trabajamos, nuestro grupo de especial protección son las personas LGTBIQ+. Y dentro de ellas esta pregunta dice, ¿las personas homosexuales pueden ser buenos creyentes? Y un gran porcentaje responde sí. Si para un sector importante de la población una persona homosexual puede ser buen creyente, ¿por qué negarle sus derechos? ¿Estas personas estarían en contra, a favor entonces de que se les restrinjan derechos? Si consideran que pueden ser buenos creyentes, yo creo que no. Es mi lectura preliminar. Considero que eso sustenta el empuje, lo señalado por la Defensoría, de la mano con las organizaciones, de la mano con congresistas como Susel que nos acompaña, por pelear por una ley de identidad de género, por pelear por el matrimonio igualitario, por defender estas posturas, porque desde la Defensoría creemos que ello es un derecho. Y para un sector de la sociedad que se reconoce como creyente, considera que son buenas personas, que pueden ser buenos creyentes. Desde esa base, ¿por qué restringir el avance de derechos, el reconocimiento de derechos a las personas del mismo sexo, a las personas LGTBI+? En el mismo sentido, esta encuesta, que de hecho va a ser analizada también y seguramente vamos a expresar una postura desde el área correspondiente, desde la Junta de la Niñez y Adolescencia, por ejemplo, de la propia Defensoría, sobre nuestras posturas como Defensoría del Pueblo
sobre la educación sexual integral. Los resultados corroboran todo aquello que la Defensoría ha señalado como un deber, que es entender que la educación sexual integral no puede ser dejada de lado, que tiene que darse desde el inicio de la educación. Los resultados son concluyentes, ustedes los han visto, han sido muy bien claros. Estos señalamientos que a juicio institucional eran deberes y son deberes del Estado, se encuentran respaldados por una base social que considera que ello es necesario. Y eso va y nos va a permitir señalar frente a otros señalamientos, frente a gente que se ampara en el no lo quiere, que no es verdad, que hay estudios de campo que nos arrojan un señalamiento claro, si están de acuerdo, si lo consideran importante, si lo consideran necesario, si es una herramienta valiosa para prevenir la violencia de género. Y ello justamente va a impulsar nuestro actuar frente al Estado, frente al Ejecutivo, a quien le toca desarrollarlo, para que esto no quede de lado, para que la educación sexual integral justamente pueda desarrollarse. Finalmente, un elemento central es justamente las posturas sobre el aborto, donde también los mitos, las falacias caen frente a la evidencia empírica, ¿no? No somos una sociedad que en este momento, incluso desde aquellos que se consideran, que tienen fe, que creen en Dios, como la encuesta está dirigida a ella, se oponga al aborto. No somos una sociedad, desde los resultados, que no se dé cuenta de la realidad de cómo se pierden miles de vidas de mujeres que recurren al aborto clandestino. Es una evidencia real, lo conocen, y se admite como algo que puede ser justamente solucionado si se legisla. También se reconoce cómo es que todavía desde algún sector médico no haya suficiente atención sobre lo que serían casos que nuestra ley reconoce sí como el aborto terapéutico. Porque tenemos abortos terapéuticos de hace décadas y todavía se desarrolla poco por falta de reglamentos y por falta también de un interés estatal más decidido para hacerlo conocer y hacer valer lo que es un derecho. La Defensoría ha enfrentado estos casos, se ha pronunciado también en los casos de los embarazos de menores de edad, siendo claros en la evidencia y en la exigencia que tiene que abrirse el aborto terapéutico como una posibilidad para esas niñas que no se les puede obligar a ser madres. Y la Defensoría también ha planteado la necesidad de modificar nuestro Código Penal, abriéndose a reconocimiento del aborto por violación sexual y más adelante también al reconocimiento del aborto en su integralidad como un derecho. Las encuestas, esta encuesta en particular entonces, va a dotar a nuestros legisladores, a nuestras leyes y a nosotros como institución del Estado también, a procurar, a surtirse de herramientas provenientes de la investigación científica al momento de sustentar nuestras posturas, al momento de sustentar nuestra interpretación de las normas. Y eso es lo valioso de la investigación. Nos permite brindar argumentos ciertos, argumentos concretos. En este caso, en defensa de los derechos humanos desde la perspectiva de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias. Gracias, Percy. Vamos a ceder la palabra a Rosana Panizo Valladares del Seminario Teológico Wesleyano STW. Adelante. Sí, buen día. Gracias por la invitación, congresista. Y también gracias a Católicas por el derecho a decidir. Yo creo que todos los peruanos y peruanas tenemos el derecho a decidir. Seamos católicos, evangélicos, no seamos creyentes, porque aquí estamos como ciudadanos y ciudadanas, sí, desde una área particular de nuestra experiencia, de nuestra experticia, pero gracias por la... Sí, yo me he sorprendido viniendo de una minoría religiosa,
Yo no soy católica romana, soy metodista de origen, por elección, por opción, y no es fácil ser una minoría en este país, sea la minoría de que sea. Entonces, evidentemente mi experiencia y mi respuesta a la encuesta está teñida por esa realidad. Mi origen es protestante, sí, de la reforma protestante del siglo XVIII, perdón, del siglo XVI, en versión reformada del siglo XVIII en Inglaterra. De ahí surge el metodismo, de la iglesia anglicana, que es una iglesia católica romana de origen. Entonces, por eso tenemos una combinación de principios de reforma protestante, pero también de catolicismo romano en ciertos aspectos de nuestro quehacer teológico. El marco de referencia desde el que hablo es en base a también tenemos un magisterio de la Iglesia que dice en cuanto a la comunidad social: los derechos y privilegios que una sociedad otorga o niega a quienes la componen indican la relativa estima en que dicha sociedad tiene a ciertas personas o grupos de personas. Afirmamos que todas las personas son de igual valor. Afirmamos que trabajamos para lograr sociedades en las que se reconozca, mantenga y fortalezca el valor de cada individuo. Apoyamos los derechos básicos de todas las personas para obtener igualdad de acceso a la vivienda, educación, empleo, comunicación, atención médica, desagravio legal de toda queja y protección física. Deploramos los actos de odio o violencia contra grupos o personas basados en la raza, color, origen nacional, etnicidad, edad, género, discapacidad, estado, condición económica, orientación sexual, identificación sexual o afiliación religiosa. Nuestro respeto por la dignidad inherente de todas las personas nos lleva a reclamar el reconocimiento, protección e implementación de los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el fin de que las comunidades e individuos puedan reclamar y disfrutar de sus derechos universales, indivisibles e inalienables. La primera gran sorpresa no es una sorpresa que la población peruana se defina como religiosa. El peruano, la peruana cree en todo, en demasía, ¿no? Si no, recordémonos, porque yo creo en ti. Todo el mundo canta eso, canturrea eso, ¿no? Hay una jingle de una lotería, hay que tener fe. En la suerte será, pues, ¿no? Entonces ahí entramos en el cambio teológico a una cuestión de idolatría, etcétera, pero que no es el caso de desarrollar en este momento. El peruano, la peruana cree. No es sorpresa. Lo que sí me sorprende como minoría religiosa es que solamente un 64% se defina como católico o católica o se identifique. Eso sí me sorprende. Porque es poco, porque siendo minoría religiosa, no católica, usualmente nuestra experiencia ha sido el catolicismo romano monolítico en las sociedades. Y recordemos, o debemos recordar, y aprovecho el espacio para hablar del Museo de la Memoria. Allí no hay imágenes de la violencia física y la violencia que sufrieron las minorías religiosas en este país, desde la Inquisición, porque la primera víctima de la Inquisición fue un protestante.
sí comerciante, porque la base de la Inquisición era económica, con una apariencia religiosa, pero era hugonote, un grupo religioso que venía de Francia originalmente. Esa fue la primera víctima de la Inquisición. Para no hablar de la colonia, con la presencia ya en el siglo XIX de los grupos protestantes, esa entrada, sobre todo en el campo rural, y no solamente en el campo rural, en el Callao nomás, encerraron un furibundo personaje católico romano, encerró con candado desde afuera a un grupo religioso que se reunía para congregar. Y entonces mi abuela, que fue la primera no católica romana, sufrió violencia, le tiraban piedras. Les tiraban piedras, y era niña. Entonces ella dice, ¿cómo voy a ser ecuménica ahora? Que es una parte de nuestra identidad como protestantes históricos, si yo sufrí violencia en manos de católicos romanos por no ser como ellos. Es por eso que me sorprende, ¿no es cierto? Sin embargo, no me sorprende que el amor, en cuanto no solamente los católicos, los evangélicos, sino los otros, sea el valor mayor de las experiencias religiosas e inclusive no religiosas. Los que no se definen que son creyentes también tienen en la encuesta tienen como el amor uno de los mayores valores. En el sector católico, como dijo Gladys Vía, la igualdad como el segundo valor. Igualdad. Y como segundo valor en el sector evangélico, la obediencia. Es interesante porque precisamente la Reforma Protestante cuestiona esta cuestión de obediencia, ¿no? Pero ahora estamos en una encuesta del siglo XXI aquí en Perú, y entonces hay que tener en consideración estos aspectos, sí, para la sociedad civil, para los legisladores y legisladoras en este sitio, en este espacio de poder político, hacerles recordar que ellos y ellas están aquí representándonos, no representándose. Hay una distancia, un abismo más grande cada vez, no solo en Perú, sino ese asunto de representatividad. ¿Quién realmente me representa como ciudadano y ciudadana de este determinado país? Y yo creo que la congresista Susel Paredes hace visible que ella fue elegida por una comunidad de minoría, que ya tiene poder político, porque ella tiene presencia en los espacios de poder. Y esto se refleja en la encuesta también, cuando se pregunta, ¿usted cree que una persona homosexual puede ser un buen creyente? Y un buen número de personas dice sí. No solamente puede ser un buen creyente, sobre todo puede ser un excelente ciudadano y ciudadana, ¿no? Entonces, yo pensaba que vivía en un país más conservador, religiosa y políticamente, en el que crecí y en el que estoy viviendo. Esta encuesta desnuda eso, desnuda esta realidad. No es tan así, no es tan conservador. Un religioso erudito católico romano una vez me dice, Rosana, Perú es el país más conservador en América Latina. Eso me lo dijo hace 5 años.
ahora ya no puedo afirmar eso. Porque la ciencia, que es importantísima, y ese es otro mito que se ha levantado en los últimos años, este conflicto sobre todo de sectores fundamentalistas religiosos entre ciencia y fe, ¿no? Y esta cuestión de las teorías conspirativas con respecto a las vacunas, esto lo hemos experimentado y seguimos experimentando en nuestro propio país. Esta encuesta es un recurso científico, no solamente para los legisladores y legisladoras que lideran la vida política en este país, sino nos deben informar a nosotros, los líderes religiosos y religiosas en el Perú. ¿Qué estamos predicando? ¿Cómo estamos utilizando el púlpito? ¿Qué estamos enseñando? Estamos hablándole a un sujeto premoderno que todavía cree que hay alguien por encima de él o de ella que va a tomar las decisiones éticas y morales de su vida. Eso es premoderno. El Estado peruano se define como un Estado moderno. Eso significa romper esas lagunas de premodernidad que alguna gente tiene en la cabeza, ¿no? O sea, a la hora de establecer políticas somos premodernos, pero vivimos con las ventajas de la modernidad, ¿no es cierto? Es una esquizofrenia realmente política y ética y moral, porque una cosa es la narrativa y vaya usted a ver cómo es su vida ética y su vida moral. Hay un abismo probablemente allí al margen del sector religioso confesante del cual sea. En cuanto a sexualidad y reproducción, y no me va a quedar, bueno, yo soy una predicadora, así que discúlpenme, si no me apagan el... si no me pueden visitar en otro momento para seguir conversando, porque esa es una conversación, un diálogo profundo, tratando de escuchar lo que dice el recurso científico. No, porque no es diálogo cuando ya vamos al diálogo y tenemos los tampones aquí en los oídos, porque ya tenemos nuestra agenda definida completamente y cerrada. Eso no es diálogo. Necesitamos como sociedad civil dialogar sin polarizaciones, porque las polarizaciones nos están dividiendo más y más y más y más. Entonces, la sexualidad y reproducción, que el cristianismo en general, al margen de la versión que sea, ha jugado un papel muy triste en las vidas concretas, sobre todo de mujeres y niños, y de hombres también. Porque sí vivimos en una sociedad sumamente violenta. Yo no sé si alguien está haciendo investigación sobre los violentos que matan mujeres. ¿Por qué currícula pasaron estas personas? Por la currícula anterior, pues. Si fueron a la escuela, en el mejor de los casos, ¿de qué familias provienen? Para mí la Sagrada Familia, solamente la de Jesús, María y José, y punto. Ahí termina la sacralidad de la familia. Porque la historia nos enseña que no es así. Y no solamente la historia, la experiencia nos enseña que no es así. Que ser familia es mucho más grande que papá, mamá, un perro, un gato y un hijo y medio, etcétera, etcétera. Desde nuestra cultura no podemos decir que eso es una familia. Nuestra familia es una familia extendida y al final todos somos, yo creo, primos y primas, hermanos. En otro contexto yo digo, yo uso 2 apellidos porque vivía fuera del país por muchos años
para no casarme con mi hermano o mi hermana. Pero eso tampoco es tan cierto. En Perú quizá nos estamos casando o uniendo con nuestros hermanos y hermanas sin saberlo, porque sabemos que las relaciones sexuales son muy dispersas. Los niños y las niñas comienzan su vida sexual, no hay que taparnos los ojos ni los oídos ni escandalizarnos, desde muy temprano, y es por eso que la educación sexual integral desde la niñez, a partir del sistema educativo, es sumamente clave e importante. Eso no significa que le vamos a dar como padres y madres toda la responsabilidad al sistema educativo, no. Los valores ya con perspectiva religiosa, con acentos específicos, eso los va a seguir dando evidentemente la familia. El uso de anticonceptivos, y quizá ahí ya se me termine el tiempo. La sexualidad humana desde nuestra perspectiva protestante es un don de Dios. Uno tiene relaciones sexuales no para embarazarse, en primer caso. El magisterio de la Iglesia Católica Romana dice que el único propósito de una relación sexual es para reproducirse. En la perspectiva protestante eso no es así. La sexualidad es un don, es un regalo. Y hombres y mujeres debemos disfrutar ese don con responsabilidad. Y creemos que una educación sexual contribuiría a ese desarrollo pleno del ser humano en cuanto a su sexualidad. Evidentemente con los usos anticonceptivos necesarios, gratuitos, bien informados, desde la adolescencia, evidentemente, ¿no? Desde la adolescencia. La movilización social contra la violencia de mujeres y feminicidio tiene en la encuesta mucho apoyo, 58% de los encuestados. Sin embargo, interesantemente, el movimiento feminista en esta área es de 31%. 30% de la población peruana cree que el movimiento feminista ha contribuido. 35% cree que el movimiento feminista no ha contribuido a esta movilización social frente a la violencia contra mujeres. Y el otro 30%, más o menos. Yo viví durante mi juventud los inicios, podríamos decir, del movimiento feminista desde Lima. Y yo creo que tendríamos que darle más crédito, porque el movimiento feminista no es ese estereotipo, esa caricatura de mujeres desgreñadas, que no se bañan, que odian a los hombres. Eso es un mito, es otra fake news, es una caricatura. Eso no es el movimiento feminista. En el Perú, por lo menos, en que se movió, digamos, de un grupo originalmente burgués, por qué no decirlo, fue la verdad, a abrirse a lo que estaba pasando en el Perú con el movimiento de mujeres en general en el Perú, ¿no? Y aprender a confiar las unas de las otras, pues. Sí, el feminismo en el Perú está atravesado por una cuestión de clase que es sumamente importante.
porque si no trabajamos, si no se trabaja, desde la mujer marginalizada económicamente, no se trabaja. Y si no se trabaja, yo siempre cuestioné esto, los valores religiosos de esas mujeres marginalizadas, no hemos tocado nada. Porque no hemos tocado el mundo simbólico, precisamente de lo religioso que tiene tanta influencia y determinación en los seres humanos, especialmente en las mujeres en el Perú. Bueno, la confianza en la Iglesia Católica por las cuestiones de pederastía, lo que me asombra es que lo que me asombra es que el 17%, nunca he escuchado de eso. Yo no sé en qué país han vivido. No tienen televisor, radio, no tienen experiencias en sus comunidades rurales, evidente. Todo el mundo desde la época de mis abuelos y mis abuelas contaban historias, ¿no? Ustedes también han escuchado historias, si no les ha pasado a ustedes mismas, a ustedes mismos, ¿no? El abuso se da en todas las iglesias, no solamente en la Iglesia Católica Romana. Se nota más quizá en la Iglesia Católica Romana, pero el abuso, y es un escándalo pues, es un escándalo, y estas vidas deben ser protegidas, sí, por el Estado, deben ser asesoradas porque son sobrevivientes, estos niños, adolescentes, niñas, adolescentes. Y en otros contextos, la Iglesia Católica está perdiendo un montón de millones de dólares. Están vendiendo parroquias porque tienen que pagar la reposición económica a las víctimas, ¿no? En países del tercer mundo, usual, católicos sobre todo, mayoritariamente, no sucede eso. No, mejor me callo. La política de callarse y no decir nada, ¿no? Y estaba mirando los videos de esta herramienta educativa de Católicas por el Derecho a Decidir, sobre niñas en edad escolar, etc. Y es muy importante, no debemos callarnos, debemos hablar de la violencia que estamos experimentando. Las relaciones Iglesia-Estado, otra vez, un país, una constitución en que se establece que el Estado es laico y todavía seguimos viviendo como Estado no laico, es una gran contradicción. O somos laicos o no somos laicos, ¿no? De ahí la relación del dinero. Como yo, que no soy católica, o como un no creyente, va a admitir que sus impuestos sean usados para pagar a algún grupo religioso. No puede ser, pues, señores y señoras. No puede ser. Es escandaloso. Y la idea no es que nosotros queramos los mismos privilegios, no. Queremos que el Estado peruano sea consecuente con su laicidad. Con su laicidad. De la educación sexual ya hablé. Finalmente el aborto no debe ser un método de control de la natalidad. Y lastimosamente para las mujeres pobres, porque es un asunto de clase en nuestro país, a veces se ha convertido en una forma de control de su natalidad. Sí, el protestantismo protege la santidad de la vida desde antes del nacimiento. Sin embargo, también reconoce la necesidad de salud de la madre, de la mujer que está embarazada. Como mi madre me dice, mi madre tiene 92 años
desde muy chica me decían, mira, una mujer puede estar embarazada 9 meses, más o menos, ¿no es cierto? Un hombre puede embarazar a una mujer 365 días del año. Evidentemente la sociedad peruana debe proteger la vida reproductiva, las opciones de reproducción de las mujeres, porque somos las que concebimos. Debe proteger a los más vulnerables, las más vulnerables en nuestra sociedad. La maternidad no debe ser un destino para las mujeres. Debe ser una opción. Debe ser un derecho. Y termino con esta frase, pues, de que sí, todos los peruanos y peruanas debemos tener derecho a optar, derecho a decidir. Gracias. Gracias, Rosana. Antes de pasar a las palabras de Susel, realmente muy interesante los resultados que se han mostrado en líneas generales. 94% de creyentes, pero las respuestas a favor de abordar los temas sensibles y aplicar políticas públicas sobre el tema va entre el 50 y 70%. Y en línea de lo que menciona Percy Castillo sobre las evidencias, por ejemplo, para el tema de educación sexual, y ahí recojo la cifra, Susel, de un evento que organizó el despacho de Susel Paredes sobre liberación sexual de niños, niñas y adolescentes. Son alrededor de 4.800 niñas y niños menores de 11 años violados desde el 2017. Desde el mismo año son alrededor de 1.105 niñas y niñas menores de 5 años violados. En el tema de embarazos, desde el 2016 son alrededor de 5.500 niñas entre 11 y 14 años embarazadas, gestantes, y niñas menores de 10 años, 50, también desde el 2016, gestantes. Entonces las cifras pues llaman la atención y exigen decisiones dentro de un país laico para resolver el problema. Bueno, dicho eso, disculpa Susel, te robé unos cuantos minutos, las palabras de cierre y balance final de la congresista Susel Paredes. Gracias. Sí, antes agradecer a todos la presencia, Rosana, muchas gracias por tus palabras, el doctor Percy también, al señor embajador, y quiero explicar la presencia del señor embajador de la República Argentina. Y es que hay una esperanza de conquistar nuestros derechos. Y esa prueba está aquí al lado. En Argentina tenemos ley de identidad de género. Hace 10 años que tenemos matrimonio igualitario. Y acá hay un congresista que dice que es liberal, que quiere darnos una ley discriminatoria y especial de la ley de igualdad, de la ley de unión civil. En la Argentina tenemos la ley del aborto, de la despenalización total del aborto. Entonces, no sé si, señor embajador, usted pudiera darnos algunas palabras para ver que, y por eso he invitado al señor embajador, porque está cerca Argentina y sí se puede, porque sí tenemos muchas cosas en mente. Señor embajador, por favor. Gracias, Susel, por invitarme a este evento, felicitarlas por los datos que están logrando a través de las encuestas. La encuesta es un mecanismo, una metodología de estadística que permite realizar interpretaciones sobre el sentir y las percepciones de la población. En ese sentido, en la República Argentina nosotros hemos avanzado en todo lo que hace a la conquista de derechos. Y esto es un proceso que fue de larga data, se inició con la recuperación de la democracia en el año 83 y no ha sido fácil para todos aquellos movimientos sociales avanzar en las conquistas que acabó de mencionar recientemente la congresista Susel Ana María Paredes Piqué, que a su vez es la representante de la Liga de Congresistas Argentina Peruana.
y decirles que lo importante en todo esto es no decaer en la lucha. En la Argentina no fue fácil avanzar, por ejemplo, en la ley del matrimonio igualitario. Generó muchísimas críticas, sobre todo por los sectores más conservadores de la sociedad argentina, que también, al igual que en el Perú, tiene esos grupos de interés que realmente son una máquina de impedir muchas veces los avances en las conquistas de los grupos minoritarios, y aquellos grupos minoritarios que realmente ven en esto una modernidad en cuanto a los avances en materia jurídico y política. En materia del matrimonio igualitario en Argentina fue también una conquista muy muy fuerte. No fue fácil y sin embargo se logró a través de las luchas y las movilizaciones populares y de foros como el que ustedes están teniendo hoy en día, que es lo que va discutiendo y va produciendo ese entendimiento que es necesario para reformar sistemas jurídicos que hoy realmente no representan a la totalidad de la población. Y esta encuesta ayuda a entender eso. Decirles que para mí y para la República Argentina es un gran honor participar en este evento, agradecerles a todos ustedes los esfuerzos que están haciendo y que cuenten con nosotros en materia de legislación, si quieren conocer más qué es lo que está haciendo la República Argentina en materia de género, en materia de derechos humanos, en materia de cómo vemos y representamos todas estas discusiones que se dan en el ámbito parlamentario, jurídico y a nivel social. Estamos totalmente dispuestos a acompañarlos en todo. Muchísimas gracias. Sí, por eso es que no solamente para comentar tenemos a estas personas aquí, sino también porque yo soy una persona que tiene esperanza, es que les digo que sí se pueden lograr las cosas, y encuestas como estas lo que hacen es darnos evidencias científicas para sustentar nuestros proyectos de ley. Decir algunas cosas respecto de los comentarios, porque ya habíamos visto la encuesta anteriormente, y la primera presentación de esta encuesta se hizo en la Embajada de los Países Bajos. Y entonces dije, yo voy a invitar al embajador de la República Argentina, porque por favor. Ahí, miren la casualidad, yo estudié en los Países Bajos y en el momento en que estaba estudiando en la universidad, una de las tenía la obligación de ir a hacer un tercio de mi carrera con los movimientos, con mujeres nada más, y solamente un hombre eran los grupos de trabajo. Ustedes no se imaginan las cosas que nos decían las mujeres en ese momento. Sí, y por eso también pedí ser parte de la Liga Parlamentaria Peruano-Argentina, porque tenemos mucho que aprender de esa legislación, del sustento de esa legislación, y también de sentencias emblemáticas del derecho penal argentino, como la de Diana Zacayán, que explica claramente la tipificación de los crímenes de odio, e inclusive de la especificidad inclusive lo menciona en la sentencia de Diana Zacayán, de travesticidio. Es decir, no solamente normas, sino jurisprudencia y doctrina que nos lleva pues décadas, y por eso es que yo impulsé la creación de la Liga Parlamentaria Peruana-Argentina, pero además estamos haciendo muchas actividades con la embajada. Bueno, lo que ha dicho el doctor Percy Castillo, que lo conozco de hace mucho tiempo, siempre nos encontramos felizmente. Ahora tenemos una defensora encargada muy importante, tenemos que trabajar con esa alianza estratégica. El doctor Eliana Villar es una persona, con la que podemos trabajar, y yo creo que mejor voy a hacer que se alargue la elección del defensor del pueblo para que ella se quede más tiempo.
porque podemos trabajar mejor con ella, sabe Dios, la correlación de fuerza a quienes nos podría poner. Entonces, mi saludo, por favor, por su intermedio a la defensora, y también señalar algo muy interesante que ha dicho el doctor Percy Castillo. En lugar del Congreso, miren lo que he descubierto, o lo que he encontrado, ya seguro muchos sabían, ¿no? Pero yo me he quedado pasmada cuando en la Junta de Portavoces, en ocasiones, se mandan proyectos al Pleno sin opinión de las comisiones. Proyectos súper técnicos, como ley, por ejemplo, la ley de exoneración del IGB. ¿Cómo no va a pasar por economía? Claro, nos sacaron el ancho. Yo voté en contra. Yo no estoy de acuerdo en las exoneraciones de los IGBs porque al final el comerciante es el que se queda con la ganancia y el precio no baja lo que debería bajar. Pero eso es por mi criterio, ¿no? Pero no podía creer que se la pasaron de frente sin pasar por economía. Y ahora hubo otra cantidad de leyes y yo cada vez que en la Junta, ¿qué es la Junta de Portavoces? Los representantes de cada partido, que son los que definen con la mesa directiva qué proyectos van al Pleno para votarse. Entonces ellos, por la fuerza de los votos, logran que pase al Pleno. Entonces yo siempre me opongo, ya los tengo hartos, pero yo me opongo. Cuestión previa, porque ¿cómo esto no va a pasar a la comisión? La cuestión previa es una figura de la que podemos acudir todos los congresistas cuando decimos esto no se ha estudiado lo suficiente, debe ir a la comisión especializada para que nos dé una opinión técnica. Y a cada rato van presentando cuestiones previas. Y hago demorar como dos horas el debate, y no me importa, porque de verdad yo pienso que debe volver a la comisión. Porque las leyes necesitan sustento técnico y esta encuesta, por ejemplo, lo es. Luego, señalar respecto a las palabras de la teóloga Rosana Aparicio Valladares, algunas cosas muy importantes. Primero, que el mito que la Iglesia Católica es monolítica y es mayoritariamente abrumadora en el Perú es falso. Solamente quien haya viajado a la selva se puede dar cuenta que en cada comunidad hay una iglesia, además construida, creo que tienen unos módulos porque todas son igualitas, y en cada comunidad del río Cenepa, por ejemplo, ahí hay una iglesia evangélica, ¿no? A mí yo comulgo con muchas ideas de los metodistas, yo creo que ya me voy a hasta pasar, porque de verdad me siento más identificada, ¿no? Porque son más modernos, más... Yo soy católica. ¿No? ¿Cuánto costará? Sí, bueno, si está en mis posibilidades, de repente lo tramito. Pero, efectivamente, por ejemplo, llama la atención el tema de la obediencia en la iglesia evangélica. Y yo quiero contarles algo. Cuando yo hice con el equipo de trabajo de la Municipalidad de La Victoria de fiscalización, ordenamos el emporio de Gamarra. Y un día, pues ya todos los días yo caminaba para vigilar que no hubiera ambulantes, pues, ¿no? Que todo estuviera ordenado. Y de repente veo un laberinto, hay un laberinto con unos baldes, de esos baldes de aceite de camión grandazos. Y digo, ¿qué cosas están vendiendo en ese balde? Porque a veces vendían Juanes dentro de los baldes. Dije, estos ya están vendiendo los Juanes acá, al lado del banco. Pero 10 de la mañana, lunes, vendiendo Juanes. Dije, no, voy a ver qué están vendiendo. No era nada de venta. Era el diezmo de una iglesia que eran como 8 baldes de esos llenos de monedas. De 5 soles, de 2 soles y de 1 sol. Y le digo, ¿qué es esto? No, lo estamos trayendo al banco para cambiarlo. Yo dije, bueno, en mi iglesia, a veces me das, porque es voluntario, no pasa y puede dar 10 céntimos también si quieres. Pero aquí era una cosa alucinante. Y los lunes traían esos baldes gigantescos. Eso es de lo que recogen, no de lo que ya dan de su sueldo, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que llama la atención, ¿no? Que la obediencia sea
un valor muy importante. Y lo otro que ha señalado la teóloga es que efectivamente yo fui elegida sabiendo la ciudadanía que yo soy lesbiana. Entonces cuando decían, no, algún grupo del partido un poco conservador del Partido Morado decía, no, ya ves, por poner esa agenda vamos a perder votos. Pucha, ahora yo los miro así de lejos y digo, ¿cómo que vamos a perder? Encima soy la mujer más votada. O sea, la más votada soy yo, y la de las mujeres. ¿Saben quién me sigue? La pastora María de Los Ángeles Aguayo. Pero le llevo como 15.000 votos. Entonces, un día se me acerca y me dice, somos las más votadas. Sí, pero yo soy la más votada. Y, pero miren la fuerza. Entonces sí es bien importante. Yo siempre lo digo, y aunque caiga cargosa, no me importa. Porque quiero demostrarle a los partidos que las minorías no solo somos minorías, sino que también representamos la opción y la decisión por la libertad, por la igualdad. Entonces, yo seré de una minoría, pero hay otras minorías. Y entonces, no te quitan votos. Al contrario, la causa puede generar más arrastre de votos. Y yo soy la prueba viviente de esa realidad. Entonces, después lo otro sobre la violencia dentro de las casas, el doctor Víctor Quinteros está, y el equipo, básicamente Víctor Quinteros y Flor Pichigua, que es nuestra economista, él es abogado, ella es economista, estamos haciendo una investigación que ha empezado con estos datos. Ya tenemos estos datos. Yo aquí quiero echarle una flor a LUNFPA, aquí está Carmen Murguía, a quien le voy a dar la palabra también. Estamos trabajando esta investigación con los recursos propios del despacho y tenemos unos hallazgos muy graves, ¿no? Este tema de los partos de menores de 11 años, graves. Hemos pedido información a los hospitales de Lima Metropolitana y tenemos la información que nos han dado los propios hospitales. Pero no solo eso, sino que el equipo de investigación del despacho ha hecho cruces con los certificados de nacidos vivos y otros más, y otros datos más, y hemos encontrado cifras verdaderamente brutales. Y la otra cosa es que la vez pasada un pastor aquí, Muñante, que es un pastor congresista también, dice que yo denigro a la familia cuando digo que la familia es un lugar inseguro. Porque esas niñas, inclusive pueden ver un pequeño pico en el confinamiento por la pandemia. Y entonces esa niña de 11 años que estaba confinada y que ha dado a luz, ¿dónde ha sido violada? En la casa, ¿no es cierto? Entonces, no estamos mitificando la familia, y la familia, como muy bien decía la teóloga, la familia, se ha creado una Disneylandia de la familia. Nuestra familia aquí es violenta, nuestra familia aquí violenta a los niños, a las niñas. Las niñas se embarazan en su casa, en el seno familiar, en el entorno familiar. Entonces, yo creo que es muy importante también ver que estos valores religiosos no nublen nuestro pensamiento ni nuestras decisiones subjetivamente, y por eso esta encuesta tiene tantísimo valor. Y antes de concluir con mis palabras y clausurar este evento, que es muy importante, agradezco y me siento sumamente entusiasmada con la presencia de tanta gente joven aquí. Quiero decirles que trabajaré muy duro para merecerme ser su representante, que esta solamente es la primera vez en que nos estamos reuniendo. Tenemos temas pendientes con la comunidad afroperuana, por ejemplo, que es otra minoría que requiere de visibilización de acuerdo a lo que tenemos. Y te invito, Víctor, por favor, para que le des las palabras a la doctora Carmen Murguía de UNFPA antes de clausurar el evento. Solo para anunciar a Carmen Murguía, ella nos acompaña del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y bueno, ya Susel ha presentado. Carmen, por favor. ¿Qué tal? Un saludo a todos y todas. Mil disculpas que ha habido que una
descoordinación en nuestra confirmación. Reciban el saludo de nuestro representante, el doctor Hugo González. Se le cruzaba con una reunión con la ministra del MIDIS, así que vengo en su representación. Felicitar a la congresista Paredes, a Católicas por el Derecho a Decidir, por realizar esta encuesta tan importante, y a Ipsos también, ¿no?, por sumarse a estas iniciativas que son para avanzar en el tema de derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos. Yo quería darles un mensaje corto porque ya deben estar cansados, pero quería empezar por decir que esta encuesta es una buena noticia, ¿no? Es una buena noticia en términos de darnos a conocer qué es lo que la sociedad, qué es lo que el imaginario social está pensando, sintiendo, percibiendo en torno a temas tan importantes como la educación sexual integral, el aborto, el rol de la iglesia, etcétera, ¿no? La invitación era para tocar específicamente el tema de educación sexual integral. Nosotros hicimos una encuesta similar entre el 2013 y el 2014 que incluyó tanto a adolescentes, estudiantes, como a población general mayor de 18 años. Entonces esto reitera que realmente la sociedad como conjunto no está en contra de avanzar en estos derechos, ¿no? Sin embargo, tenemos que reconocer que todavía hay un grupo de la sociedad que sí, digamos, es un grupo en contra de los derechos, y que en este grupo hay padres de familia y madres de familia que están haciendo campañas que hacen creer que son representativos de la sociedad en general y de los padres y madres en general. Entonces yo creo que tenemos que romper con ese mito, y los resultados de esta encuesta nos dan esa posibilidad como una herramienta que plantea evidencias, ¿no? Tenemos buenas noticias, además de esta encuesta, que contamos con lineamientos internacionales y estándares internacionales en cuanto a la educación sexual integral. Entonces, el pretexto de que no sabemos cómo operacionalizar la ESI tampoco es una razón o una excusa para no avanzar en este camino. Y a nivel nacional tenemos un currículo que incluye competencias y capacidades para educar en sexualidad. Sin embargo, vemos desafíos para que se operacionalice. Y esto tiene que ver con ir más allá de la educación sexual integral, como charlas o talleres en la hora de tutoría y orientación educativa, que según cada escuela pueden ir de 2 horas a 30, 40 o no sé si en el mejor de los casos un poco más de horas, ¿no? La educación sexual integral implica transversalización en las áreas curriculares, desde inicial hasta concluir la secundaria, donde el espacio de tutoría es complementario, pero no es el espacio único donde se debe impartir educación sexual, porque estamos pensando esto como un proceso, ¿no? A mí me gustó mucho lo que dijo Rosana, que la sexualidad es un don. Es un don, sí, es una dimensión con la que nacemos y que nos acompaña hasta que morimos. Entonces no solamente es un tema que tiene que ver con la actividad sexual, es decir, con ya pensar en iniciarse sexualmente, en los métodos anticonceptivos, etcétera, que es una parte importante, pero principalmente tiene que ver con la autonomía corporal, cómo desde que nacemos y desde los primeros mensajes que nos da la familia y la educación que recibimos en la familia, en la escuela y en la sociedad, aprendemos a conocer nuestro cuerpo, a cuidarlo, a saber decir no, a saber qué consentimos y qué no consentimos, a saber cuándo un adulto se nos acerca y no es con intenciones para nuestro bienestar y tenemos que decir no, avisar a un adulto, etcétera, etcétera. Todo eso es educación sexual integral y nos estamos perdiendo esa posibilidad de formar a más de 6 millones de estudiantes desde que entran a la escuela hasta que salen de la escuela. El rol de las familias es fundamental, pero es complementario. Como dice Susel, muchas familias son violentas ya, la violencia es parte estructural de estas familias, entonces tenemos también que ayudar a los padres, madres y cuidadores y darles herramientas. No podemos dejar en ellos la responsabilidad que es del Estado de garantizar el derecho a la educación sexual integral, ¿no? Y solo para decirles, digamos, cómo no deberíamos indignarnos todos los días, comentarles algunas cifras, ¿no? Cada día 15 niñas menores de edad son violadas, es decir, sufren violación sexual. Cada día 4 niñas menores de 15 años están embarazadas, dan a luz un bebé producto de un embarazo que no han planeado y que muchas veces es forzado debido a situaciones de violencia sexual, ¿no? 56.000 niñas en el país están unidas o ya son esposas, habiendo asumido la responsabilidad de mujeres adultas de conducir una familia
y dejando la escuela, y además esto asociado a maternidad forzada en muchas ocasiones. Entonces son cifras realmente alarmantes que nos deben mover, y lo que requerimos es educación sexual ya, pero educación sexual como prioridad política, con inversión transversalizada en el currículo, con docentes capacitados, con la gestión de la escuela, incluyendo el tema de la educación sexual como un componente fundamental de la formación integral de los y las estudiantes. Entonces tenemos retos por delante. Yo creo que podemos aprovechar muy bien los resultados de esta encuesta para romper mitos, para, digamos, acudir a las personas, a las instituciones, al Estado, que debe cumplir su rol, ya sin excusas, sin decir los padres no quieren, la sociedad no quiere, no podemos avanzar porque los movimientos van a venirse contra nosotros. Seguramente van a haber grupos, sí, pero no están representando a todos y todas, y los padres y madres de familia quieren el apoyo del Estado para impartir educación sexual integral. Entonces, avancemos, es mi invitación, porque hay un rol de todos, el Estado, estamos hablando ejecutivo, legislativo, incluso Poder Judicial para el acceso a justicia de víctimas de violencia sexual, que muchas veces quedan los casos impunes, y por supuesto la sociedad civil, las organizaciones de base comunitaria, las organizaciones basadas en la fe, organizaciones de adolescentes y jóvenes, todos y todas tenemos un rol que hacer, que hoy por hoy creo que es de vigilancia y de incidencia política, para que el Ministerio de Educación, que está haciendo esfuerzos importantes que no debemos desconocer, pero que tome el tema realmente como una prioridad, así como otros temas. Esto es tan importante como las matemáticas, las comunicaciones, las ciencias sociales, la tecnología y la innovación, que está tan de moda, pero ¿qué queremos? Adolescentes que saben muy bien cómo manejarse con los aplicativos y que además ahora están en riesgo de la discriminación de género digital, o queremos adolescentes que realmente sepan discernir y tener un juicio crítico porque se han formado en sexualidad y van a saber qué elegir, con quién analizar las situaciones, a qué adultos acudir, y vivir sobre todo su sexualidad como este don que decía Roxana, que debemos potenciar y desarrollar y vivir, pero también con responsabilidad, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que les queremos dejar desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y que cuentan con nosotros, como ha sido en los últimas décadas, creo yo, para avanzar en este tema tan importante para el país y para nuestros niños, niñas y adolescentes. Gracias. Gracias, Pablo. Adelante, doctor, por favor. Muy buenos días. Doctor Willy Arturo Huerta Olivas, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De todo, muchas gracias por la invitación cursada, y venimos a representación del Ministerio. Vine a este evento a participar, escuchar. Usted misma acaba de decir, es un conversatorio. Pero en principio me apersoné a este evento para escucharlos, ¿no? Escuchar las posiciones, la presentación de la encuesta sobre religión, política y sexualidad. Pero me veo obligado a participar, porque dentro de esta encuesta veo que hay unas situaciones que realmente no estoy conforme, y no puedo permitirme yo, por respeto a mi persona y a la familia, de que se pueda indicar situaciones que realmente causan un poquito de tristeza, porque yo vine acá pensando que vamos a sumar y no a polarizar, como dijo la teóloga. No se debe polarizar, sino de sumar, no debemos dividirnos, debemos trabajar en forma conjunta, como familia, como sociedad. Lo digo específicamente porque en el 2.3 habla de la confianza en la Iglesia Católica, y 2.3.1 dice, al margen de su religión y creencia, ¿cuánto confía en la Iglesia Católica? Es una pregunta que se ha hecho en la encuesta, pero también hubiera sido bueno de que se haga también otra pregunta paralelamente, ¿cuánto confía en iglesias evangélicas o otras confesiones, ¿no es cierto? Sería un poquito más imparcial. Y después otra pregunta que dice, ante noticias de abuso sexual de menores por parte de sacerdotes, ¿cambió su confianza en la Iglesia Católica? ¿Por qué no se hace la pregunta en otra forma también? De una vez una imparcialidad, si queremos sumar como familia, como sociedad.
Y lo que más me sorprende más, y quienes han participado de esos equipos, señora congresista, acá hay una pregunta que me causa mucha sorpresa, porque aquellos que han participado en ese equipo para hacer estas preguntas señalan de que la pregunta para pagar opinión sobre la ayuda económica del gobierno hacia las iglesias. Dice, para pagar salario de obispos y sacerdotes. Es mentira, es falso. No es real esto. Porque el Estado no paga salario a los obispos ni a los sacerdotes. Son subvenciones. Y aquellos que han ejecutado, han formulado esta encuesta, tienen que ser serios para poder sumar, para no polarizar a la sociedad. No es salario, es subvenciones. Y aquellos que han hecho esto, tienen que haber previamente investigado de qué se trata. Si realmente es salario o es una subvención. Entonces, y bueno, me hubiera gustado ver más imparcialidad para poder no dividirnos como sociedad. Los derechos de uno terminan con los derechos de otros. Entonces, yo soy respetuoso de todos. Yo soy muy abierto con todas las personas. Escucho con las personas, pero yo considero que no debería actuarse de esta forma este evento. Muchas gracias, discúlpenme. Bueno, por eso es que nosotros vamos a firmar la interpelación a este gabinete, señor representante. Señora congresista. A este gabinete. El doctor también, Pedro Valdivia, también desea participar también. Esta es la presentación, yo creo que usted no ha leído la invitación. Esto no es un conversatorio, ahí dice, mire, ve, presentación, no es conversatorio. La institución Católicas por el Derecho a Decidir ha realizado un estudio científico con unas directivas basadas en las estadísticas, que es una ciencia. Entonces, yo le voy a rogar desde este poder del Estado, a usted como representante del Ejecutivo, que respete este espacio que con la sociedad civil hemos organizado para presentar un estudio. Y esto no es un conversatorio, pero igual nosotras somos por esencia democráticas, somos feministas y queremos la igualdad. Entonces le hemos escuchado respetuosamente, pero sus palabras me reafirman en la firma que he puesto para interpelar este gabinete y posteriormente censurarlo. La compañera tenía la palabra y después el señor, porque ya lo hicimos un conversatorio, ¿por qué vamos a hacer? Ya no vamos a regresar. Por favor, adelante. Sí, mi nombre es Mónica Coronado y vengo en representación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Solo quería expresar el saludo de la viceministra de Poblaciones Vulnerables, la señora Grecia Rojas, y saludamos la iniciativa. Creemos desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que es saludable establecer estos diálogos, este intercambio de información y de opinión entre la sociedad civil y el Estado, cualquiera de los poderes, ejecutivo y legislativo. Valoramos el aporte que desde la sociedad civil se está haciendo, porque conocemos del trabajo que implica hacer este tipo de investigaciones, y creo que en el marco de la Conferencia Regional de Población y Desarrollo que se va a realizar en junio de este año, creo que esta información es muy valiosa para la sociedad civil, muy valiosa para el Estado, y creo que va a ser un elemento importante también a tener en cuenta en miras que el Estado tiene que rendir cuentas en el marco de la conferencia sobre los avances en el cumplimiento del consenso de Montevideo del año 2013. Solo eso. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctora. Adelante. Y agradezco que la petición del Ministerio de la Mujer Agradezco la invitación de la congresista Zuley Paredes, con quien tengo el honor de haber compartido aulas en la Universidad de San Marcos. Solamente para aclarar lo que algunas personas dicen, ¿no? Que es lo mismo. No es lo mismo subvención que salario. El Estado sí da una partida para la Iglesia Católica
que consta de subvenciones. ¿Qué cosa es una subvención? Es un monto de dinero que se da sin ningún derecho a beneficios laborales. Es decir, esta subvención no tiene nada que ver con vacaciones, con horas de trabajo, ni nada por el estilo. Es una cantidad que el Estado da a la Iglesia por el trabajo que los sacerdotes, que los obispos hacen en beneficio de la población en general. Una subvención de un sacerdote es la suma de 91 soles mensuales. Perdón. Eso es todo lo que recibe un sacerdote por su labor de 24 horas. ¿Ya? Su labor de 24 horas, porque una persona llama desde un hospital para que el sacerdote vaya a dar los santos óleos a un feligrés que está falleciendo, y el sacerdote va a las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Entonces no tienen horario, no tienen vacaciones, no tienen, todo, como les repito, todo lo que recibe es 91 soles mensuales el sacerdote. El monto que más paga el Estado a un obispo, que es una sola persona, es al arzobispo de Lima por ser primado del Perú, y es la cantidad de 1.321 soles. Todos los demás arzobispos reciben la cantidad, que son 7, reciben en total 7, incluido el arzobispo, reciben la cantidad de 923 soles al mes. Los demás obispos, que son jefes de obispado, prelaturas y vicariatos, reciben la cantidad de 600 soles aproximadamente. Entonces, no es un salario. Y estos montos están congelados desde el año 91, desde 1991, a pedido de la misma iglesia. Ya, a raíz del golpe, del paquetazo que hubo en el año 92, ya del año 92, esos montos están congelados a pedido de la misma iglesia católica al Estado peruano. Eso es todo lo que recibe los obispos y sacerdotes como subvención. Gracias, doctor. Y las exoneraciones. Vamos a concluir, y allá tenemos un letrero que dice Ley de Identidad de Género. Ya quiero informar que la bancada Perú Democrático, ¿cómo? Ya está la actualización. Le pedimos a Juntos por el Perú, pero no lo hizo, y ya me busqué Prueba Bermejo. ¿Qué voy a hacer? Y ahí esa bancada lo ha actualizado. Así es que ya está actualizado, compañero. Palabras finales. Hay dos compañeritos, compañero. Sí, congresista, yo quería mencionar que si bien estas subvenciones podrían parecer pequeñas, de acuerdo a un documento que desde la Asociación Peruana de Ateos nosotros solicitamos por la Ley de Transparencia, esos montos sumaron el año 2015 2.600.000 soles. O sea, es una cantidad de todas maneras que no se puede caer del bolsillo, ¿no? No es así. Para subvenciones de la Iglesia Católica. Claro, no estoy de acuerdo yo. Sí, no debe ser. Tenemos que derogar y denunciar el tratado con el Vaticano, el concordado. Rápidamente, por favor, compañero. Compañeras, un ratito ahí, compañero, y de aquí y de ahí sí ya. Hola a todos. Ya, un ratito. Ya. Me gustaría hacer una pregunta sobre el punto 5.1 de la encuesta. Se afirma que el 63% de los encuestados está de acuerdo con que el aborto debe estar permitido en todos o algunos casos. El estudio tiene información sobre cuánto porcentaje abarca en algunos casos. Por ejemplo, cuánto este porcentaje está a favor del aborto solo en casos de violación o solo en casos de aborto terapéutico. Yo te invito a que saliendo converses con la doctora Gladys, porque esta es una presentación. Uy, ya, Alejandra, y de ahí la compañera, y ahí, y ya. Ya, compañera, buenos días con todas las presentes. Yo lo único que quería recalcar es por qué tenemos que nosotros darle la subvención a las iglesias católicas o evangélicas, lo que fuese, cuando en realidad en esta sociedad ellos no hacen nada por ninguna de nosotras. Entonces, ¿por qué tendríamos que nosotros pagar ese sueldo? Porque es un sueldo, hay que decirlo así, sueldo, por más de que no tenga descuento, no tenga beneficio, no tenga nada, es un sueldo porque sale de nuestros impuestos. Ese dinero muy bien podríamos darle a los activistas que hacemos cambios radicales en este país. Es lo único, gracias. La compañera y ahí, ahora sí venimos de parte del Frente de Lucha Materna porque queremos que el Ejecutivo, y ya que está aquí un funcionario del Ministerio de Justicia, observe esta ley de tenencia compartida que fue promovida por el Fujimorismo y finalmente aprobada por el Congreso, que pone en riesgo a los niños, precisamente porque otorga la custodia compartida
sin discriminar si el padre o la madre son violentos o han ejercido la violencia frente a los menores. Y aprovechando que está aquí el funcionario, pedimos que hable con el presidente, con el premier, para que observe esta ley. Compañera, ya para cerrar con las palabras de Gladys. Bueno, venimos a nombre de Hablemos Sin Tabúes. Nosotros somos una organización que difunde la ESI en distintas regiones, como Cusco, Piura y Lima, y queremos proponerle a usted, a su despacho y a todas las personas que estén interesadas, proponer como sociedad civil una ley de educación sexual integral, porque es sumamente necesario que más escuelas podamos tenerla, y sobre todo, viendo que en el Congreso también ahorita hay un proyecto de ley, el 904, que pretende incidir de forma incorrecta en las labores del Ministerio de Educación. Entonces, nos encantaría poder hacerle esta propuesta a usted y también a otras bancadas que estén interesadas en colaborar con la sociedad civil para poder llevar ESI en los colegios del Perú. Por favor, gracias. Por favor, estas propuestas se encarguen a la doctora Vilma Villarreal para que coordinen y nos alcancen el proyecto de ley. Gladys, por favor, para concluir esta presentación, que se ha convertido en diálogo porque igual estamos abiertas a las ideas. El objetivo de al presentar la encuesta era reconocer era reconocer y evidenciar la diversidad religiosa que existe en nuestro país, pero sin embargo en la mirada de precisar que el Perú es un país laico, y en esa lógica que se pueda garantizar los derechos de las personas en su totalidad, ¿no? Entonces nosotros consideramos esta encuesta hecha por una empresa para que pueda ser neutral y pueda tener los datos certeros, que pueda contribuir para que se pueda incidir en políticas públicas laicas que puedan proteger y garantizar los derechos de todas, todos y todes por igual. Agradezco a la oficina de la congresista Susel Paredes y al acompañamiento del embajador de Argentina y a los que han estado en la mesa. Lamentablemente Rosana, ella es reverenda de la Iglesia Metodológica, de la Iglesia Metodista, se ha sentido mal, por eso es lo que se ha retirado. Agradezco que en una mirada más amplia de lo que significa procesar una fe haya contribuido con los comentarios. Agradezco a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta segunda presentación de la encuesta, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Víctor va a decir las palabras claves del final. Bueno, efectivamente, como Susel lo ha señalado, estamos en un evento de presentación, pero Susel, con la apertura que la caracteriza, se dio las palabras para que cada uno pueda expresar algo o algún tema que lo motivó a estar presente en esta reunión. Y de hecho, no solo los que estamos presentes aquí, sino las redes sociales han podido informarse más sobre algunas de las opiniones que han vertido ustedes y también sobre el carácter de la subvención que brinda el Estado a través de fondos públicos, ¿no? Entonces, esta información que se comparte a nivel nacional motiva pues lo que también ha intentado e intenta hacer esta presentación, ¿no? Que los temas de especial sensibilidad sean materia de debate, existe este intercambio de opiniones siempre alturado y respetuoso, y eso sirva para proponer normas o modificaciones que tienen que darse a nivel de un Estado laico, ¿no? Entonces, dicho eso, ahora sí, Susel, las palabras de cierre, pero en realidad es un agradecimiento a los panelistas que nos han acompañado el día de hoy. Gracias, Susel, gracias a todos. Gracias, el evento ha concluido.